Muy buena jornada, mis estimados. Les damos la bienvenida a una nueva edición de esto que hacemos llamar Candilejas. Mi nombre es Conrado Estila, detrás de cámara está Clotilde Velázquez y en esta ocasión les presentamos la editorial. ¿Y nosotros? ¿Por qué le decidimos poner este nombre? Porque parece que hoy el pueblo ha quedado de lado para la gran mayoría de los políticos. Porque estando en campaña y estando tan cerca de las elecciones, hoy los dirigentes recién hoy empiezan a gestionar, cosa que es obligación. A mi parecer, una actitud hipócrita. Totalmente. Incluso me atrevo a decir soberbia. Así que, bueno, tenemos como un invitado muy especial en esta noche de sábado. Así que los invitamos a que se queden en la pantalla de Candilejas y les presentamos la editorial. ¿Y nosotros? Hoy deberemos volver a hablar de la lluvia de Bariloche como si fuese noticia nueva. El barilochense no da más. Es impresionante que el ciudadano deba seguir padeciendo lo que reclama hace años. Y convengamos, le podemos echar la culpa al actual intendente Gustavo Genuso, que hace 8 años que está en el poder y no ha hecho absolutamente nada para mejorar la vida del pueblo barilochense. No se pide nada del otro mundo, algo tan básico como que pase la máquina por las calles de tierra, porque por lo visto, asfaltar es prácticamente imposible. Mientras tanto, podemos ir viendo las imágenes de lo que fue sucediendo de todos los autos, cómo se inundaban los pozos en las calles en estos días de lluvia. Las calles son lagunas, piletas de natación, ni hablar de lo que sucedió en la costanera. Miren este video, por favor. Hace un tiempo, hoy hubo un problema en el fluvial, justamente producto de la cantidad de agua que cayó, y se ha desbordado uno de los fluviales en calle Ruiz Moreno, que es el que desemboca aquí a metros de donde estamos nosotros, que en definitiva es donde está parte del problema. Recordamos que el problema empieza más arriba, entre Vicealmirante O'Connor y calle Mitre, y bueno, aquí está cortado. En algún momento del mediodía se avisó desde la municipalidad. Es indignante vivir así. Es indignante no poder salir de tu casa por los pozos. Es indignante manejar por las calles por miedo a que se te inunde el auto. Es indignante tener las calles en esas condiciones. Y no precisamente es culpa del barilochense quien debe padecer estas falencias. Sin embargo, la Expo 2027 fue una prioridad importantísima, la que estaba arriba en la lista. Es claro que este gobierno, como tantos otros a lo largo y ancho del país, fracasó. Y lo que espero es que sirva para recapacitar al respecto y dejar claras las prioridades. No podemos intentar hacer lo mismo que se hace en Europa cuando ni siquiera tenemos agua potable. Volvemos a mencionar el caso de la escuela número 295, donde los padres de los alumnos debieron resolver no enviar a sus hijos al colegio por las falencias edilicias. Deber tomar tal decisión, arriesgar la educación de un hijo por miedo a que se le caiga el techo encima. Tal cual como lo dijo uno de los padres, alguien tiene que garantizar la educación y la integridad física de los chicos, y ese alguien es el gobierno. Pareciera chiste, pero entraron a robar a la oficina de empleo municipal y no encontraron plata. Nuestro Bariloche es un chiste constante, dígase de los políticos, dígase de la famosa, entre comillas, gestión activa. Y con un poco de risa, con un poco de bronca y otro de tristeza, podemos decir que ladrón le roba a ladrón. Cada vez falta menos para las elecciones. Una elección que será definitoria para el futuro de Bariloche, y particularmente para el barilochense, que son las elecciones municipales del 3 de septiembre. Y para saber a quiénes nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro, conversamos con el candidato a intendente de Bariloche, Pablo Chamatrópolos. Los invitamos a ver la nota. Para empezar, nos interesaría saber, estamos empezando
este año electoral y queremos hablar un poco con los candidatos a intendente, con ver quiénes puedan llegar a ocupar el sillón más importante del centro cívico. Entonces, en principio, para saber un poco su ideología, sabemos que se presenta con una especie de alianza que usted lidera, usted está a la cabeza, pero tengo entendido que hay otro partido, ¿puede ser que es así? Sí, efectivamente, así es. Nosotros creemos que hay una oportunidad muy importante este año de generar una renovación dentro de nuestra ciudad, y por eso es que decidimos aunar fuerzas. ¿Y con quiénes aunamos fuerzas? Bueno, justamente con los partidos vecinalistas. Creemos que la solución debe ser impuesta a través del vecinalismo, porque los vecinalistas somos los que estamos permanentemente en contacto con los vecinos. Con mucho respeto, pero también con mucha firmeza, queremos generar una alternancia, porque hace muchos años que gobierna el mismo partido, que es un partido de carácter provincial, que Juntos Somos Río Negro, que se ha formado y se ha fortalecido en una parte con recursos del Estado, pero que no ha brindado soluciones a los vecinos. Los temas más importantes de la ciudad, que tiene que ver con el estado de las calles, tiene que ver con la falta de vivienda, tiene que ver con el vertedero, no dejar de lado que Bariloche es el municipio más grande y el más importante también de la provincia. Totalmente, siendo el municipio más importante de la provincia, usted lo dice. Fíjense qué interesante que quien nos representó como gobernadora, que es el lugar más significativo que tiene nuestra institucionalidad, ni siquiera mejoró la coparticipación que merece San Carlos de Bariloche. Es decir, la verdad que después de muchos años los barilochenses tuvimos un barilochense en Viedma, y uno dice, bueno, eso era la expectativa de poder tener más obras, tener más movimiento económico, tener más coparticipación. No pasó todo eso, y entonces nos parece que no es razonable que hoy los vecinos ratifiquen la confianza de una gestión que no ha dado buenos resultados, que ha tenido muchas frustraciones, muchas falencias. Sin ir más lejos, el tema de la falta de clases creemos que es uno de los problemas más graves que afronta hoy los barilochenses, es una responsabilidad provincial. Pero bueno, nosotros como partidos municipales tenemos que entender que para poder enfrentar electoralmente a una estructura tan consolidada, sobre todo recursos económicos, bueno, nos tenemos que unir, así que muy contentos de habernos unido con el partido municipal Compromiso Cívico y Social, el partido municipal Podemos Bariloche, que es el que yo represento y que en el 2019 fue tercera fuerza, y también el partido Sur, que es el que en algún momento fue el intendente de Bariloche, el Beto Icare, y un partido nacional que es el partido FE. Así que dentro de esa sumatoria de partidos le pusimos un nombre que creo muy interesante, que es Sumemos por Bariloche, y así nos vamos a presentar electoralmente. Chamatrópulos, me comenta que entre esta alianza a la que usted lidera, en este caso como candidato a intendente, me menciona que está el Partido del Sur. Si no me equivoco, Aravena, la actual gobernadora, no es, que se sabe y es público, no es originaria del partido de Juntos Somos Río Negro, sin embargo viene precisamente de este partido, o no recuerdo si es Genuso o La Vela. ¿Cree que tiene alguna especie de conexión? ¿Usted cree que tiene una conexión? Se sabe también, permítame sacarlo un poco de su zona, permítame decirle si tiene algo que ver usted en ese sentido con el partido, o cree que el partido actualmente ha cambiado, o sigue en sintonía con el actual intendente Gustavo Genuso. No, el partido ha entendido y tiene el legado del Beto Icare, que es un intendente muy recordado y sobre todo muy querido en los barrios, y en ese legado entiende que hoy no pueden acompañar a Aravena porque justamente no ha dado una respuesta. Usted fíjese en el conflicto que hubo con la policía, con los docentes, la falta de clase, la falta de seguridad, la falta de obras de infraestructura. Dijeron que iban a renovar la Bustillo y apenas si llegaron al kilómetro 1, y ni siquiera al kilómetro 1, apenas a unos metros del monolito. Es decir, ha sido una gestión con enorme frustración. Entonces, ella alguna vez estuvo en ese espacio, pero ese espacio ya no la considera electoralmente dentro de sus preferencias, y ha preferido acordar con nosotros, y a nosotros
nos da una enorme responsabilidad, por supuesto es un compromiso, porque como les digo, en mi caso que recorro los barrios, que estoy permanentemente visitando a los vecinos, bueno, cuando me hablan del Beto Icari hay un paréntesis en el enojo de los vecinos con los políticos. En general, los vecinos te hablan muy mal de los políticos y tienen un gran enojo porque básicamente los políticos no le hemos dado respuesta a los vecinos, la situación es agobiante, no hay buenos servicios, la economía nos aplasta y nos agobia. Bueno, y en ese contexto los vecinos, los ciudadanos dicen la culpa de los políticos, pero ahí hacen un paréntesis cuando uno les menciona al Beto Icari, lo recuerdan con cariño, lo recuerdan como un tipo cercano, lo recuerdan como alguien que caminaba a los barrios, que era humilde, y entonces, desde ese legado, bueno, el Partido Sur hoy apuesta por Podemos Bariloche, por la candidatura de quien les habla, en ese entusiasmo que tenemos por generar una renovación. Por supuesto no va a ser fácil, estamos decididos a hacerlo, y esto tiene que ver con que tenemos las soluciones para los problemas de la ciudad y queremos implementarlas rápidamente, sino es quejarnos de los que hacen mal, pero no proponer soluciones. Nosotros queremos implementar las soluciones que le proponemos a los vecinos. ¿Tiene usted el llamado plan integral, como se dice en redes sociales? ¿Tiene usted un listado? ¿Tiene usted preparado en el caso de que usted llegue a ganar la intendencia? ¿Tiene claro lo primero que va a hacer y la serie de medidas que va a tomar ni bien llegue al sillón más importante del centro cívico? Sí, por supuesto. Mire, sí, por supuesto yo conozco mucho el funcionamiento del Estado municipal, me formé académicamente y profesionalmente en políticas públicas de carácter local. Los estados municipales son los que están más cerca del vecino y quienes le pueden dar más respuestas y son bien administrados. Valoro mucho el tránsito que tuve en distintos roles del Estado municipal y ahora como concejal proponiendo soluciones, y tenemos para cada uno de los problemas una solución concreta. De hecho, en algunos casos hemos presentado proyectos, por ejemplo en el tema de la falta de tierra y vivienda y el drama de la inexistencia de alquileres permanentes que está llevando mucho sufrimiento a los vecinos que les dejan de alquilar las casas de manera permanente y las alquilan para turismo, y eso genera realmente una pandemia social de personas sin posibilidad de tener techo propio o al menos techo alquilado. Para cada uno de esos problemas tenemos soluciones, pero la primera medida va a ser convocar a todas las fuerzas políticas y a todos los vecinos y a todos los sectores de la comunidad para sacar a Bariloche adelante. Es decir, hay que trabajar con mucha firmeza pero con mucha humildad. Si nosotros ganamos la elección, y creo que tenemos mucha chance de hacerlo por la unión que tenemos, por el camino que venimos haciendo, por la cantidad de barrios que recorremos y por lo que nos dice la gente en la calle, no tenemos que sentir que ganamos nada. Tenemos que sentir que tenemos una responsabilidad. Entonces, desde la humildad, el mismo 4 de septiembre tenemos que convocar a todos los concejales que hayan sido electos, que estén en condiciones de ser elegidos, para que nos ayuden a gobernar. No creo en la política que trata de que al otro le vaya mal. Yo creo que siempre nos conviene una competencia de los mejores. Y en ese sentido, la verdad que a partir del 4 de septiembre todos nos tenemos que unir para sacar Bariloche adelante, y esa va a ser la primera medida que vamos a tomar antes de asumir, convocar a todos los barilochenses. Hay mucha gente muy valiosa en nuestra ciudad, somos cuna de grandes técnicos y de grandes, personalidades, y bueno, hay que convocarlos a trabajar por Bariloche. Es una ciudad hermosísima, bueno, que muchas veces no está a la altura de las expectativas de los vecinos, y eso lo tenemos que resolver. Bueno, usted menciona que a partir del 4 de septiembre ya habría que reunirse con el Consejo. Hoy usted es concejal. Y si bien usted se ha visto por las redes sociales principalmente, por noticieros, usted claramente, si eso se vio, está recorriendo los barrios de la famosa, de lo que es Blau para arriba, hablando del alto, de lo que también le quiero preguntar, pero usted, ¿cómo ve hoy el Consejo? Yo personalmente, si me permite, veo el Consejo en una situación muy desordenada, porque hay algunos que hablan y no saben, hay algunos que gritan, hay algunos que se levantan y se van. Entonces, ¿cómo ve hoy usted la situación del Consejo y si se siente usted representado por ese accionar, y también si cree que tiene alguna autocrítica lógicamente de su parte?
Sí, siempre hay para mejorar, siempre. Cada acción que uno emprende la tiene que revisar después en cuanto a los resultados. Nosotros estamos, digamos, muy contentos con haber podido acercar a los vecinos de los barrios al Consejo Municipal, sobre todo a través de proyectos. Muchos temas que nosotros presentamos fueron a partir de inquietudes de los vecinos. Muchos proyectos, muchas iniciativas, y creo que esa era la tarea más importante. Como habíamos hecho una elección de cara a los vecinos, y como bien usted dice, y evidentemente es porque lo ha, digamos, lo ha evaluado, lo ha conocido, como nuestro voto tenía que ver con el sur de la ciudad, habíamos recorrido 1000 domicilios en el año 2018 y 2019, bueno, el desafío era volver a cada una de esas casas y decir, me hiciste concejal, acá estoy, soy tu concejal, ¿qué necesitas? Eso hicimos, pudimos dar la cara. Ahí rompimos un poco esta idea de que el político solo trabaja en campaña electoral. Pudimos instalar fuertemente esta cuestión de que estábamos en los barrios más allá de una competencia electoral o no, porque empezamos a caminar ni bien terminó la pandemia, que era algo que nos impedía el contacto personal. Y por supuesto soy muy autocrítico de la integración del actual Consejo. Creo que la responsabilidad también es del Ejecutivo. El Ejecutivo ha tenido una muy mala relación con el Legislativo, se han bloqueado muchas iniciativas, el Intendente se ha manifestado en reiteradas ocasiones de manera despectiva a los distintos colegas, y también yo he podido ver que los colegas a veces se han enfrascado en discusiones políticas. La verdad que la política debe ser la herramienta de transformación, pero tiene que ser del diálogo, del respeto, nunca de la descalificación personal. Yo siempre insisto en la necesidad de que discutamos ideas. Uno puede discutir ideas durante todo el tiempo y con mucho respeto, pero no es conveniente discutir personas. Yo no puedo decir, yo con usted puedo discutir respetuosamente sobre cualquier idea, una idea de izquierda, una idea de derecha, una idea económica. Distinto es que yo discuta sobre su persona y que lo descalifique, porque inmediatamente, bueno, la charla se va a desvirtuar y ninguno de los dos va a sacar nada positivo. En ese sentido también se pierde la credibilidad del funcionario cuando deja de atacar un concepto, una idea, una manera de pensar, y empieza a hablar de la manera, de la persona, como usted dice. Totalmente, mire, yo creo que ahí el vecino, un amigo me usa una metáfora futbolera que siempre me recomienda, porque a veces uno en el calor de discutir ideas puede cometer ese error. Y yo aprendí mucho de una metáfora futbolística, a mí me gusta el fútbol, y me dijo, Chama, en la política es un poco como en el fútbol. Cuando dos políticos se pelean, los vecinos le ponen roja. ¿Viste que en el fútbol cuando hay una trifulca, qué hace el árbitro? Llega, roja, bueno. Y uno dice, no, bueno, pero este pegó más, este pegó menos, no importa. El árbitro cuando llega a una trifulca de dos jugadores, en general lo que hace es roja. Y los vecinos también, no es que si hay dos políticos peleando, el vecino, digamos, se va a identificar con uno y no con otro. En general el vecino se siente lejos de esa pelea. Por eso yo he tratado siempre y he discutido mucho de ideas, he planteado la necesidad, por ejemplo, de que los gastos públicos sean mucho más eficientes, de que no haya contrataciones directas, de que no haya un festival de gastos del Estado sin ningún tipo de control, de que se aprueben herramientas que mejoren el transporte urbano de pasajeros, que mis colegas me acompañen con la tarifa residente. Se los he señalado con mucha vehemencia, pero siempre discutiendo, por ejemplo, el tema de la tarifa residente y lo necesario que es que los barilochenses tengamos un descuento en el transporte urbano de pasajeros y también en los bienes y servicios, porque vivimos en una ciudad más cara por impacto del turismo, y entonces la institucionalidad les tiene que dar una respuesta. Pero siempre discuto de temas, de ideas, de conceptos, nunca de personas, y me parece que es un desafío, también es un entrenamiento, y bueno, me parece que eso nos va a hacer también una mejor institucionalidad. Bueno, usted habla precisamente de esto, de temas. Permítame llevarlo a algunos temas que son polémicos en Bariloche y en general. Digo, ¿cómo ve, por ejemplo, usted lo que le mencionaba recién, del tema de la calle Brown para arriba? Se conoce y se sabe que muchos políticos, debo reconocerlo también, principalmente del oficialismo, creen que Bariloche está de la Brown para abajo, de la Brown hasta la Costanera, cuando, como bien dijo usted,
de Ladrón para arriba se encuentran barrios muy pobres que son de hecho los más grandes de la ciudad. Entonces, permítame preguntarle, ¿cómo ve usted la situación y si cree, recalcarlo también, si cree que tiene una presencia importante con los vecinos del Alto? A los vecinos del sur de la ciudad, me gusta decirle a mí, pero como bien usted lo señala, se conoce hace mucho tiempo como los vecinos del Alto, yo los veo desgraciadamente abandonados, que se sienten abandonados y que están abandonados. Tienen que ser la prioridad. Primero porque son la mayor cantidad. Cuando uno hace una distribución de la población de la ciudad, básicamente los sectores más masivos poblacionalmente, donde hay más población, son en ese sector: el barrio del Frutillar, el barrio Unión, el 2 de abril, el 645 Viviendas, el Omega, tantos barrios, el Arrayanes. Todos esos barrios están abandonados, sin infraestructura urbana, con calles de tierra, incluso le diría, es más, sin siquiera arbolado urbano, porque uno dice, bueno, no pudiste asfaltar, pero plantaste un árbol, pusiste luminarias. Bueno, este estado de abandono, ¿no? Se tiene que remediar. Por supuesto, la tarea es enorme. El 40% de los barilochenses actualmente no tiene el privilegio de tener agua potable. Es un espanto, es un espanto. 80% de los barilochenses viven en calles de tierra, 40% de los barilochenses no tienen agua potable, alrededor del 20% tienen una conexión deficitaria al servicio de energía eléctrica, hay una gran porción de falta de suministro en gas de red. Ahora nuevamente hay una restricción de ese servicio por la falta de una obra, que es una obra muy poco compleja comparada con lo que fue el gasoducto cordillerano. Por lo tanto, yo diría lo que hay es una falta de gestión. Bueno, para cambiar eso hay que poner políticos o funcionarios que quieran gestionar, no que estén todo el día en la chiquita discutiendo Juan Pedro Sultano. El partido de gobierno tiene unas internas, la verdad que tremendas, y hay que salir de ese lugar de la discusión de las personas por los cargos, Juan Pedro y Sultán. Bueno, usted ha visto incluso entre la gobernadora en funciones y el gobernador electo, que prácticamente no se hablan, todo lo que fue el minué de su candidatura. Bueno, todo eso, claro, cuando uno está tanto tiempo discutiendo y pensando en eso, no le queda tiempo para gestionar. Así que hay que cambiar las prioridades. Cuando uno se enfoca en los problemas, la verdad que las soluciones, si tiene la capacidad técnica para hacerlo y la voluntad de implementarlas, las soluciones aparecen. Bueno, permítame agregar también no quería interrumpirlo de nuevo, pero permítame agregar a su listado de las falencias que existen en la ciudad de Bariloche, no dejar de lado la situación actual de los colegios. Es decir, el tema de la lluvia no es tema nuevo en Bariloche, eso es claro, y son claras las falencias edilicias en la gran mayoría de los colegios de la región. Sumado a esto, y ya les doy la palabra, usted me habla del tema de las candidaturas, del yo quiero ser. En ese sentido, usted como candidato, déjenme preguntar, ¿usted se presenta en alguna otra lista o para algún otro cargo? No, de ninguna manera. Nosotros en el 2019 era la primera oportunidad que nos presentamos a elecciones y era razonable darle la opción al vecino para ver a dónde nos mandaba, porque teníamos la expectativa, la esperanza, el desafío de gobernar la ciudad, y los vecinos nos dijeron todavía no es tu momento. Por eso fuimos al Consejo. Hoy de ninguna manera, después de haber hecho una gestión durante 4 años en el Consejo Municipal, sentimos que eso está maduro. Por tanto, en mi caso, que estas fuerzas políticas se sintieron representados en ese liderazgo, en esa construcción política que desafía al poder de turno, que le impone una agenda vecinal, que los señala para dar soluciones y para no hacer política prebendaria. Bueno, se han sentido identificados y han acompañado este proceso. Yo tengo con responsabilidad, con generosidad, entender que solo la apuesta de quien conduce ese espacio es ganar la intendencia y dar soluciones, y por eso soy únicamente candidato a intendente. Y por supuesto asumiendo el riesgo que si los vecinos nuevamente no nos dieran esa oportunidad, me corresponde que en todo caso entren otros concejales que vayan con mi lista acompañándome, otros representantes institucionales, y que yo en todo caso tenga que esperar
hasta el 2027 para eventualmente volver a presentar la oferta electoral a la ciudadanía. Yo creo que cuando uno es persistente, finalmente los vecinos le dan esa oportunidad. Me encantaría que sea hoy, porque si no los problemas se van consolidando. Usted fíjese lo que ha pasado con el vertedero, fíjese lo que ha pasado con la situación del estado de las calles, con la fauna urbana que no tiene ningún tipo de control y cada vez desgraciadamente hay más perros sueltos, a pesar de que es un tema que no tiene tanta prensa. Por lo tanto, me parece que hay que ponerse cuanto antes manos a la obra. Bueno, usted, siguiendo con el tema de los partidos, me interesaría saber desde su posición, ¿cuál es su pertenencia partidaria? ¿Usted qué es? ¿Es radical? ¿Usted es peronista? Coméntenos. Vecinalista y muy pragmático. Hay un viejo dicho que dice: pinta tu aldea y pintarás el mundo. ¿Y qué significa? Uno no puede pretender cambiar el mundo si no mejora la vida de su casa, la vida de su cuadra, la vida de su barrio o su ciudad. Entonces me parece, no critico a los que hacen política local como furgón de cola de los partidos nacionales, pero digo, es otra lógica, ¿no? Y creo que los vecinos de Bariloche, cuando votan, al votar en una elección estrictamente local, están pensando en Bariloche, no en quién representa al partido de derecha, al partido de izquierda, peronista, radicales, la grieta, Cristina, Macri. Me parece que eso está bien para el juego, en todo caso, y no sé si está tan bien porque no nos va tan bien, pero bueno, eso es parte de la dinámica de los partidos nacionales. Yo soy un tipo pragmático. Si alguien me trae una solución, no le pregunto: che, ¿y vos que sos de River, de Boca, peronista, radical? Si me traen una solución, yo la implemento, y eso es ser pragmático. Y para eso, la verdad que nunca le pregunto qué camiseta tiene, si la que tiene o la que le importa es la del vecino barilochense. Bueno, me quedé pensando en las listas. Yo le preguntaba principalmente esto de si se presentaba en alguna otra lista, porque es conocido, no lo vamos a mencionar abiertamente en este momento, pero ¿existe voto testimonial? No digo solamente en Bariloche, ¿existe voto testimonial aquí en la provincia de Río Negro? Sí, por supuesto, hay muchos políticos que le hacen el juego y tienen algún tipo de acuerdo al oficialismo, porque el negocio del oficialismo es dividir a la oposición. Por eso nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por juntar a los partidos, más allá de alguna diferencia, porque también eso o es ingenuidad o es mala fe. Dividirse no es razonable. Hay un viejo adagio también que dice: divide y reinarás, ¿no? Del libro de Montesquieu, de Maquiavelo. Me parece que ahí lo que hay que entender, el príncipe, Maquiavelo, lo que hay que entender que hay que ser inteligente para responder, y responder políticamente implica no ser funcionales en esa división política de algunos candidatos testimoniales que saben que no van a ganar, pero que se presentan para dividir la oposición. Nosotros estamos trabajando para ganar y somos responsables en ese sentido. ¿Eso es así? Particularmente en la ciudad de Bariloche, ya sea con actuales candidatos a intendente o concejales inclusive. Sí, claro, sí, por supuesto, hay, incluso a veces bien intencionado, pero cuando uno fragmenta la oposición, si el oficialismo es uno y los partidos de la oposición son 12, bueno, probablemente le demos la oportunidad a alguien que gane con el 25%, y eso Perdón, no es bueno. El oficialismo quiere dividir a la oposición, que ese es su fin. ¿Realmente cree que es así a niveles graves, digamos? Sí, yo creo que es lo que intenta el oficialismo, y a veces cuenta con la complicidad, digamos, o la ingenuidad de algunos. Nosotros, digamos, hemos sido tercera fuerza desde un partido vecinal, y entonces tenemos, digamos, a partir de incluso del trabajo y de los trabajos de investigación social, donde podemos ir midiendo el caudal de votos, y por supuesto convocamos a las fuerzas políticas desde un lugar, digamos, de potencia electoral. Pero bueno, cuando hay expresiones más minoritarias, que a partir de incluso los propios estudios se ven sin posibilidad, igual se presentan, bueno, probablemente tengan otra expectativa, y en ese sentido me parece que no es bueno, por lo menos en este juego de poder, porque los intendentes lo ideal es que tengan un acompañamiento
de buena parte de la población. Si un intendente asume con el 20, el 25% de los votos, bueno, le queda muy cuesta arriba porque ha sido elegido por muy poquitos. Y a mí me parece que ahí es muy importante que los vecinos acompañen. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Me gustaría que aproveche este momento. Primero, me gustaría algo que nos quedó fuera del temario, es el tema del vertedero. Me gustaría que lo mencione, si es posible, en estos últimos minutitos. Pero la idea principal del fin de este cierre de nota es que la cámara sea totalmente para usted y que usted tenga la posibilidad de dirigirse al pueblo mediante aquí de Candilejas. Bueno, muchas gracias. Primero, respecto al vertedero. El vertedero es un viejo problema que tenemos los barilochenses, que hay que resolverlo de manera definitiva. Del Consejo Municipal aprobamos una ordenanza para el cierre, la remediación y el traslado del vertedero. Nos parece casi un insulto a la inteligencia que hoy la gobernadora nos proponga una solución sobre el filo de la campaña, cuando durante 4 años como gobernadora no nos ofreció ninguna solución, y que encima esa solución venga de la mano de una empresa que está contratada de manera directa, cobrando en dólares, en el actual vertedero. Es decir, quien administra mal el actual vertedero y cobra en dólares un exceso por tener el desastre que hoy tenemos, nos propone una solución de la mano de la gobernadora, que no hizo nada para un traslado en no sé qué parte de la provincia de Río Negro, con lo cual evidentemente es una cuestión electoral. Tenemos que resolverlo, podemos hacerlo, y el trabajo empieza aguas arriba, siendo responsable, siendo, digamos, consecuentes y generando menos basura, por ejemplo, con el famoso y nunca bien aplicado reciclado en origen, con un adecuado tratamiento de separación de residuos en el destino también, y por supuesto con un traslado. Dicho esto, me interesa esta parte que usted me decía, poder utilizar esta oportunidad que ustedes me dan de dirigirme a la Cámara. Y ahí contarle a todos los barilochenses que yo soy de aquí, de esta hermosa ciudad. Estudié en la escuela 187 del Mallín, una escuela pública en ese entonces, porque ya, como verán, peino canas, y eso fue hace muchos años, en una escuela muy humilde, pero con una educación pública realmente muy potente, muy maravillosa, que me formó como persona, que me dio valores, que me permitió después ir a la secundaria, en el número 1, Jorge Newbery, y ahí en el Ñireco, y que después me permitió ser un profesional cuando cursé los estudios universitarios. Me formé para ayudar a mi ciudad y quiero hacerlo desde la Intendencia. ¿Por qué? Porque tengo la convicción y la seguridad de que los problemas que tenemos los barilochenses tienen solución. ¿Cómo hacerlo? Con humildad. La humildad que me dan haber recorrido todos los barrios y escuchar a los vecinos que lo más importante que te piden no es una obra, no es una ayuda material, es que no te olvides de ellos y que vuelvas más allá del resultado electoral. Ese es el primer compromiso. Soy padre de familia, me ha atacado en la vida, como a muchos otros, vivir circunstancias muy difíciles. He tenido el dolor personal de haber perdido a la compañera de toda mi vida después de 27 años. Tengo 4 hijos maravillosos. He trabajado toda mi vida en la actividad privada, he sido mozo, he sido pisero, he sido también guía turístico, me dediqué y me especialicé en derechos del consumidor, tuve muchas tareas distintas, pero todas con un común denominador, que es la vocación de servicio. Quiero servir a los barilochenses y creo que puedo hacerlo desde la Intendencia. Será una gran responsabilidad, será por supuesto una tarea enorme, y la voy a hacer junto a los vecinos, si es que los vecinos lo deciden el próximo 3 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias, Chamatrópulos. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen programa. A los barilochenses les hablo, finalizando con la editorial. Les pido que valoren el poder que tienen con su voto, porque cada voto cuenta. Piensen si quieren entregarle una de las ciudades más importantes del mundo a una persona que aumentó a niveles impagables la deuda de la provincia, que está del mismo lado del intendente, que es responsable del estado de las calles, que es responsable de que casi 70.000 barilochenses no tengan agua. Una actual gobernadora que no tiene palabra,
que entrega casas solo a aquellos que le son afín y en caso de que no, deberán rogarle y pedirle de rodillas un techo donde criar a sus hijos. Una persona soberbia, egoísta, sin empatía. Valoren su poder, porque de nosotros depende nuestro futuro. No como en muchos lugares de nuestro país. En 13 provincias de la Argentina, los empleados públicos no pueden votar en libertad, puesto que sus votos son controlados. Debido a que aquellos que formen parte de la oposición, o bien los retiran del cargo, o asesinan a sus familiares. No les tiembla el pulso, son cínicos, son feos, sucios y malos. No está de más aclarar en qué provincia sucede esto. Provincias donde el peronismo gobierna. Una de ellas es la provincia de Formosa, donde Infran, actual gobernador, hace 30 años está en el poder. Y sí, no existe oposición en Formosa. Así que, estando tan cerca de las elecciones, les pido a nuestros oyentes que reflexionemos en cuál queremos que sea el futuro de nuestra ciudad, de nuestro Bariloche. El arma del pueblo, como siempre decimos, es la urna. Pensemos si queremos seguir con los pozos, si queremos que siga el tema del vertedero, si queremos que los barrios del Alto sigan en la pobreza. Sea quien sea que gane las elecciones del 3 de septiembre, deberá ocuparse de los problemas del barilochense, de los problemas que el barilochense reclama hace años. Y lo primero que deberá hacer es hablarle al pueblo de la situación económica, social y política. Porque hoy los políticos se preocupan por sus espaldas, cuando la mayor prioridad es el pueblo. Y hoy, para muchos, ha quedado de lado. Estas, ya lo mencioné en un programa anterior, pero me gustaría volver a mencionarlo y en futuros programas también. Estas no son elecciones. Es una prueba taxativa para saber si la mayoría vale o no la pena. Hablamos a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Y nosotros? Les agradecemos, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Le agradecemos al concejal y candidato Pablo Chamatrópulos por acceder a tener una nota con Candilejas. No está de más aclararlo, es nuestro primer invitado y esperemos que vuelva en alguna otra ocasión. De igual manera vamos a intentar comunicarnos con todos los candidatos posibles para saber, como dije en la editorial, a quiénes nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro en las elecciones del 3 de septiembre. Así que, sin mucho más que decir, les agradezco. Mi nombre es Conrado Estela, detrás de cámara está Clotilde Velázquez. Pueden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram y ahora también en Facebook como Candilejas TV. Así que tenemos ahí un nuevo medio donde nos van a poder estar viendo. Sin mucho más preámbulo, sin mucho más que decir, les agradecemos y nos vemos en la próxima edición de esto que hacemos llamar Candilejas. Hasta la próxima, chau chau.